Ejercicio de perfección y virtudes cristianas por el Padre Alonso Rodríguez, parte primera, tratado primero, capítulo 10. Por otra razón muy principal, por la cual nos importa mucho hacer caso de cosas pequeñas. Importa también mucho el hacer caso de cosas pequeñas por otra razón muy principal, y es que si nosotros somos descuidados y negligentes en las cosas pequeñas y hacemos poco caso de ellas, tenemos mucho que temer no nos niegue Dios por eso sus particulares y especiales auxilios y gracias, así para resistir a las tentaciones y no caer en pecado, como para alcanzar la virtud y perfección que deseamos, y así vengamos a grande mal. Para que mejor se entienda esto, es menester presuponer una teología muy buena que nos enseña el apóstol San Pablo escribiendo a los de Corinto, que Dios nuestro Señor nunca niega a nadie el auxilio y socorro sobrenatural necesario y suficiente para que, si quiere, no sea vencido de la tentación, sino que pueda resistir y quedar con victoria. Fiel es Dios, dice, que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas, antes, con la tentación os dará tal ayuda que la podáis sufrir con ventaja. Fiel es Dios, dice el apóstol, bien seguros podéis estar que no permitirá el que seáis tentados más de lo que podéis llevar. Y si añadiere mayores trabajos y vinieren mayores tentaciones, añadirá también mayor socorro y favor para que podáis salir de ellas, no solo sin daño, sino con mucho provecho y acrecentamiento. Empero, hay otro auxilio y socorro de Dios más especial y particular, sin el cual podría uno resistir y vencer la tentación si se ayudase, como debe, del primer auxilio sobrenatural, que es más general. Mas muchas veces no resistirá uno a la tentación con aquel auxilio primero, sino le da Dios es otro más particular y especial, no porque no puede, sino porque no quiere, que si él quisiese, bien podría con aquel auxilio primero resistir, porque es suficiente para ello, si él se ayudase de él como debe. Y así entonces el caer y ser vencido de la tentación será por culpa suya, porque cae por su voluntad, y si Dios le diera entonces ese otro auxilio especial, no cayera. Pues viniendo a nuestro punto, este segundo auxilio, especial, superabundante y eficaz, no le da a Dios a todos, ni todas veces, porque es liberalidad y gracia particularísima suya, y así darála Dios a los que Él fuere servido, darála a los que fueren liberales con Él, conforme a aquello del profeta. Con el santo, Señor, seréis santo, y con el benigno, benigno, y con el liberal y sincero, seréis sincero y liberal, y con el que no fuere tal, en la misma moneda se lo pagaréis. Que es lo que nuestro Padre nos puso en las reglas, cuanto uno más se ligare con Dios nuestro Señor, y más liberal se mostrare con su divina majestad, tanto le hallará más liberal consigo, y él será más dispuesto para recibir cada día mayores gracias y dones espirituales. Y es doctrina de San Gregorio Nacianceno y de otros santos. Que sea uno liberal con Dios, entenderáse bien por lo que es ser liberal con los hombres. Ser acá uno liberal con otro es darle no lo que le debe y es obligado, sino más de lo que debe y es obligado. Esa es liberalidad, que es otra no, sino justicia y obligación. Pues de la misma manera, el que anda con mucho cuidado y diligencia para agradar a Dios, no solo en las cosas de obligación, sino en las de supererogación y perfección,
y no solo en las mayores, sino también en las menores, ese es liberal con Dios. Pues con los que son así liberales, es también Dios muy liberal. Estos son los favorecidos de Dios y a quien Él hace las mercedes. A estos les da no solamente aquellos auxilios generales que bastan para resistir y vencer las tentaciones, sino también los especiales y superabundantes y eficaces, por los cuales en ninguna manera caerán en la tentación. Pero si no sois liberal con Dios, ¿cómo queréis que sea Dios liberal con vos? Si sois acaso con Dios, merecéis que Dios sea también escaso con vos. Si sois tan mezquino y apocado, que andáis tanteando y midiendo, como por compás. Si soy obligado o no soy obligado, si obliga a pecado o no obliga, si llega a mortal o no más que a venial, eso es ser escaso con Dios, pues no le queréis dar más de lo que sois muy obligado, y aun en eso por ventura faltáis. Dios también será escaso con vos, y no os dará sino lo que está obligado por su palabra. Os dará los auxilios generales y necesarios que da a todos, que son bastantes y suficientes para poder resistir a las tentaciones y no caer en ellas. Pero podéis temer con mucha razón que no os dará aquel auxilio especial superabundante y eficaz que Él suele dar a los que son liberales con Él, y así vengáis a ser vencido de la tentación y caer en pecado. Esto es lo que dicen comúnmente los teólogos y los santos, que un pecado suele ser pena de otro pecado. De esta manera se ha de entender, porque por aquel pecado primero desmereció el hombre este auxilio especial y particular de Dios en pena de su pecado, y se hizo indigno de él, y así vino a caer en otro pecado. Y lo mismo dicen de los pecados veniales, y aún lo que es más, de las faltas y negligencias y descuido con que uno vive. Por esto dicen también que puede uno desmerecer y hacerse indigno de aquel auxilio especial y eficaz de Dios, con el cual perseverara y venciera con efecto la tentación, y sin el cual será vencido y caerá en pecado. Y de esta manera explican algunos santos aquellas palabras del sabio: el que menosprecia las cosas pequeñas, poco a poco vendrá a caer. Por menospreciar uno las cosas pequeñas y hacer poco caso de ellas, va desmereciendo aquel auxilio especial de Dios y se va haciendo indigno de él, y así viene a caer en las grandes. Y de la misma manera explican aquello del Apocalipsis: porque eres tibio, yo te comenzaré a lanzar de mi boca. Al tibio aún no le he vomitado y desechado del todo, pero ha comenzado a vomitarle Dios y a desecharle, porque por aquella flojedad con que anda y por aquellas faltas con que hace advertidamente y de propósito, va desmereciendo aquel auxilio especial y eficaz, sin el cual caerá y le acabará Dios de vomitar y echar de sí. Pues consideremos cuánta razón hay de temer, no desmerezcamos y nos hagamos indignos de este auxilio especial de Dios por nuestra tibieza y flojedad. ¿Cuántas veces nos vemos acosados de tentaciones y en grande peligro? Y muchas veces nos hallamos en duda si me detuve o no me detuve, si consentí o no consentí, si llegó a pecado o no. Oh, cuánto nos valdría para estos trances y aprietes el haber sido liberales con Dios y habernos hecho dignos de aquel auxilio especial y liberal, con el cual estaríamos bien seguros que quedaríamos siempre en pie
y sin él nos veremos en grande peligro y por ventura quedaremos vencidos. San Crisóstomo pone este medio por muy principal para vencer las tentaciones. Va hablando del demonio, nuestro enemigo, y de la guerra continua que nos hace, y dice: bien sabéis, hermanos míos, que tenemos en el demonio un enemigo perpetuo, que siempre nos está haciendo guerra, porque nunca duerme ni descansa, nunca hay treguas con este tirano. Y así es menester andar siempre muy apercibidos y con grande cuidado y vela, para que no seamos vencidos por él. Pues, ¿cómo nos apercibiremos y prepararemos bien para no ser vencidos, sino vencer y sobrepujar siempre a este traidor? ¿Sabéis cómo? Dice San Crisóstomo. El medio único para eso será el tener de atrás granjeado este auxilio especial de Dios con nuestra buena vida. De esta manera venceremos siempre y no de otra. Y nótese la palabra, y no de otra manera. Lo mismo nota San Basilio por estas palabras: el que desea ser ayudado del Señor nunca deja de hacer lo que es de su parte, y el que esto hace nunca es desamparado del favor divino, por lo cual habemos de tener mucho cuidado que en ninguna cosa nos remuerda la conciencia. Muy bien infiere San Basilio lo que nosotros habemos de sacar de aquí, que es andar con tanto cuidado en los ejercicios espirituales y en todas nuestras obras, que en ninguna cosa nos remuerda la conciencia, para que seamos dignos de este auxilio especial de Dios. De donde se verá muy bien cuánto nos importa el hacer mucho caso de cosas pequeñas, si pequeñas se puedan llamar las que nos pueden acarrear tanto bien, y por donde nos puede venir tanto mal. Por eso dijo el sabio: el que teme a Dios en ninguna cosa se descuida, por mínima que sea, porque sabe muy bien que de las cosas menores viene uno poco a poco a caer en las mayores, y porque teme que si él deja de ser liberal con Dios en esas cosas, dejará también Dios de ser liberal con él. Por conclusión digo que es esto de tanta estima, y lo habemos de tener en tanto, que podemos tener por regla general que mientras uno hiciere caso de cosas pequeñas y menudas, andará bien y le hará el Señor merced. Y por el contrario, cuando no hiciere caso de cosas pequeñas y menudas, andará en mucho peligro, porque por ahí suele entrar todo el mal al religioso. Y bien nos lo dio a entender Cristo nuestro Redentor cuando dijo: el que es fiel en lo poco, lo será también en lo mucho, y el que es infiel y malo en lo poco, también lo será en lo mucho. Y así, cuando uno quisiere ver cómo le va en su aprovechamiento, que es razón que muchas veces hagamos reflexión sobre esto, examínese por aquí, mirando si hace caso de cosas pequeñas o si se le va entrando la libertad para tenerlas en poco. Y si halla que ya no repara en cosas pocas, ni le remuerde la conciencia como solía, cuando falta en ellas, procure remediarlo con todo cuidado. El demonio, dice San Basilio, cuando ve que no nos puede apartar de la religión, procura con todas sus fuerzas persuadirnos de que no nos demos a la perfección y que no hagamos caso de cosas pequeñas, engañándonos con una vana seguridad que no se pierde por aquello a Dios. Pero nosotros, por el contrario, debemos procurar que así como no nos puede apartar de la religión, así tampoco nos impida la perfección, sino que nos demos a ella con todas nuestras fuerzas, haciendo mucho caso de cosas pequeñas y menudas.
Capítulo 11. Que no habemos de tomar el negocio de nuestro aprovechamiento en general, sino en particular. Y cuánto importa el ir poniendo por obra los buenos propósitos y deseos que el Señor nos da. Ayudarános también mucho para aprovechar un medio que suelen dar comúnmente los maestros de la vida espiritual, que no tomemos este negocio de nuestro aprovechamiento en general y en común, sino en particular y poco a poco. Casiano dice que preguntó el abad Moisés a sus monjes en una conferencia espiritual qué es lo que pretendían con tantos trabajos, con tantas abstinencias y vigilias, con tanta oración y mortificación. ¿Qué era su fin? Respondieron ellos: el reino de los cielos. Díjoles él: este es el último fin. Pero yo no pregunto, sino del fin inmediato y particular en que habéis de poner los ojos para venir a alcanzar este último fin. Porque como el labrador, aunque su fin es coger mucho pan y tener con qué pasar la vida abundantemente, pero todo su cuidado y diligencia pone en labrar y cultivar la tierra y limpiarla de las malas hierbas, porque ese es medio necesario para es otro, y el mercader, aunque su fin es hacerse rico, pero todo su cuidado pone en mirar qué negocios y qué manera de negociar le será más a propósito para alcanzar ese fin, y ahí aplica todas sus industrias y diligencias. Así ha de hacer el religioso. No basta decir en general: pretendo salvarme, querría ser buen religioso, deseo ser perfecto, sino es menester que ponga los ojos en particular en la pasión o vicio que más le impide y en la virtud que más le falta, y que eso procure, porque de esa manera, yendo poco a poco y andando con cuidado y diligencia, ahora sobre una cosa y después sobre otra, vendrá mejor a alcanzar lo que desea. Este es el medio que el otro padre del yermo dio a aquel monje, que después de haber sido muy diligente y fervoroso, aflojó en sus ejercicios espirituales y vino a grande tibieza, y deseando volver a su antiguo estado, y hallando cerrado el camino, y pareciéndole muy dificultoso, no sabía por dónde comenzar. Consolóle y animóle con aquella parábola o ejemplo del otro. Envió a su hijo a limpiar la heredad que estaba llena de espinas y malezas, y el hijo, viendo lo mucho que había que hacer, desanimóse y echóse a dormir, y no hacía nada ni un día ni otro. Díjole el padre: no has, hijo, de mirar ni tomar en junto todo lo que hay que trabajar, sino cada día un poco, cuanto puede ocupar un cuerpo de un hombre. Y sólo así y de esa manera, dentro de poco tiempo quedó limpia toda la hacienda. Y débese notar aquí que una de las causas principales por qué medramos poco y no nos hace el Señor más mercedes es porque no ponemos por obra los buenos propósitos y deseos que Él nos da. Y así, porque no damos buena cuenta de lo que nos ha dado, no nos da otras cosas mayores. Así como el maestro de escuela no quiere pasar al niño a más alta letra y materia, mientras ve que no ha hecho ni imitado bien la que le ha dado, así se suele haber el Señor con nosotros en llevarnos a la perfección. Tanto más tarda en darnos grandes cosas, cuanto más tardamos nosotros en obrar lo dado. Y cuanto más se anima uno a ir asentando y poniendo por obra los deseos que el Señor le da en la oración, tanto más le mueve a que le vaya dando mayores cosas. Dice muy bien el beato Maestro Ávila: quien bien usa de lo que conoce, alcanzará luz para lo que no conoce.
Y el que no tiene boca para pedirlo, pues le pueden responder. Y el otro no tiene boca para pedirlo, pues le pueden responder, ¿para qué quieres saber mi voluntad y agradamiento? Pues en lo que sabes no lo cumples. Si vos no ponéis por obra los deseos que el Señor os da, ¿cómo queréis que os dé otras cosas mayores? ¿Con qué boca podéis pedir a Dios en la oración que os conceda esto y lo otro que deseáis y habéis menester, si no os queréis enmendar ni mortificar en una falta de que tenéis mucha necesidad de enmendaros, y os ha dado Dios muchos deseos e inspiraciones de ello? No sé cómo puede levantar los ojos a pedir a Dios otras cosas mayores, el que no se quiere enmendar ni aun en una falta exterior que tiene, sino que de propósito se deja caer en ella una y otra vez. Pues si queremos aprovechar y que el Señor nos haga muchas mercedes, seamos diligentes en ir poniendo por obra las inspiraciones y deseos que el Señor nos da. Doctrina es común de los santos que el que usa bien de los beneficios recibidos se hace digno de otros nuevos, y por el contrario, el que usa mal de ellos no merece recibir otros. El sabio en el capítulo 16 de la sabiduría propone esta cuestión. ¿Qué es la causa que el maná se deshacía al primer rayo del sol que le daba y no era de provecho más? Y si le ponían al fuego no se derretía, ni le hacía mal ninguno, siendo más fuerte el calor del fuego que el del sol. Y responde el mismo sabio en el fin del mismo capítulo, para que a todos fuese manifiesto que conviene madrugar primero que el sol para recibir su bendición. Para que entiendan todos que conviene ser diligente en aprovecharnos de las mercedes que el Señor nos hace y de los beneficios que de su mano recibimos, y en castigo del desagradecido y perezoso que no quiso madrugar antes que el sol saliese para aprovecharse del beneficio que el Señor le había hecho, permite Dios que el sol le quite la comida. Esto es también lo que nos declara maravillosamente Cristo, nuestro Redentor, en su Evangelio, en aquella parábola de aquel varón noble, que habiendo repartido su hacienda con sus criados para que negocien con ella, cuando después de haber tomado la posesión de su reino les pidió cuenta, proporcionalmente les fue haciendo gobernadores o prefectos de otras tantas ciudades, cuantos eran los talentos que cada uno había ganado. El que había ganado 10 talentos le hizo gobernador de 10 ciudades, y al que 5, de 5, dándonos a entender que así como aquel rey premió la industria y fidelidad de sus criados con tan grande exceso, cuanto hay de 10 talentos a 10 ciudades, así también, si nosotros ponemos por obra las inspiraciones de Dios y somos leales y fieles en esta correspondencia, será muy grande el exceso con que nos acrecentará el Señor sus divinos dones, y por el contrario, si no correspondemos como debemos, no solo nos será quitado lo que nos habían dado, pero seremos castigados como lo fue aquel siervo que no granjeó ni ganó cosa alguna con el talento que había recibido. De aquel famosísimo pintor Apeles se cuenta que nunca, y por muchas ocupaciones que tuviese, se le pasó un día en el cual no ejercitase su arte y pintase alguna cosa. Y hurtando el tiempo a los negocios que se le ofrecían, solía decir, hoy no he echado raya ninguna. Y de allí quedó esto por proverbio, para cualquier oficio, cuando se pasa el día sin ejercitarle y hacer algo en él. De aquella manera salió tan perfecto y consumado pintor, pues si queréis salir perfecto y consumado religioso, no se os pase día ninguno en que no hagáis alguna raya
y echéis alguna línea en la virtud. Idos venciendo y sacrificando cada día en algo. Id quitando cada día alguna falta de las obras que hacéis, porque de esa manera irán ellas siendo cada día mejores y más perfectas. Y cuando llegáredes al examen del mediodía, mirad si os ha pasado aquel mediodía sin haber dado alguna raya o puntada en la virtud, y decid: hoy no he echado raya ninguna. O que hoy no he dado paso ninguno en la virtud, ni fortificádome en cosa alguna, ni hecho siquiera un acto de humildad, habiéndoseme ofrecido ocasiones para ello. En balde se me ha pasado este día. No ha de ser así esta tarde, no ha de ser así mañana. De esta manera, poco a poco vendremos a aprovechar mucho,